Lo primero que hay que aclarar, sobre todo para la expectativa de la pregunta que está instalada acá en el GC, que dice ¿se bajará la dieta parlamentaria para subir el sueldo mínimo? Hasta el minuto son cosas completamente separadas que yo me gustaría... Nosotros queremos vincularlas, nosotros lo que queremos hacer en nuestro proyecto de ley es que nunca el sueldo de un representante popular sea más de 20 veces lo que nosotros mismos legislamos como sueldo mínimo. Claro. Pero para fijar las expectativas, ni aunque nos bajáramos el sueldo a cero, es proporcional porque la cantidad de personas, imagínense, parlamentarios hay menos de 200 en total, entre la Cámara y el Senado. Claro. Y las personas que acceden, considerando incluso los que ganan gratificaciones y por lo tanto el sueldo bruto se le aumenta, son cerca de 1 millón de personas las que acceden a un salario cercano al mínimo. Por lo tanto, el orden de proporciones, para no ser demagogo, o sea, no me gustaría acá decir, sí, si es que nos bajamos va a servir para lo otro, son cosas separadas. Perfecto. Una vez al año por lo general, pero se puede hacer por más que un año, se legisla el sueldo mínimo. Sí. ¿Qué es lo que significa? Que el gobierno pone una propuesta sobre la mesa después de negociar con los sindicatos, con la CUT por lo general, y dice, esto es lo que nosotros creemos que debiese ser lo mínimo que se le pague a un trabajador o trabajadora por 45 horas semanales, es decir, por una jornada completa. Perfecto. Hay gente que dice, bueno, pero a mí me pagan menos que los 276.000 pesos brutos. Hay veces que es porque tienen menos jornadas o porque trabajan en la informalidad. Entonces, yo creo que acá para hacer el ejercicio, que es, ¿para qué se debería servir un sueldo mínimo? ¿Por qué se hace un sueldo mínimo? ¿Por qué nace a fines de la década de los 30 lo que se llamaba en su momento el sueldo vital? Y el sueldo vital era precisamente diseñado para que en ese entonces, predominantemente un sostenedor, pero hoy día cada vez más creciente, una sostenedora de un hogar o un sostenedor de un hogar pueda llevar el sustento a su hogar para que una familia en promedio de 4 integrantes pueda estar por sobre la línea de la pobreza. Perfecto. Esa es como la idea. ¿No? Así fue concebido para que puedan vivir una vida razonable y hoy día ese estándar está considerado según el INE, que es el ingreso para una familia de 422.000 pesos líquido. ¿Qué elementos se consideran para calcular más o menos este sueldo? Claro, esos son... Claro, bueno, a mí me gustaría dividir la pizarra en dos. Divídala, digamos que ya pegaron algunas cosas, pero ¿La corro para acá? Voy a poner, corrámoslo un poquito para allá, porque hay dos elementos para considerar si es que se cumple el objetivo de este llamado sueldo mínimo o sueldo vital, como lo queramos llamar. Por un lado están los gastos, que los vamos a ver con estos iconos que trajo ahí la producción, y por otro lado están los ingresos. Entonces, lo que necesitamos es hacer que el balance de la casa, y bueno, la gente que está en la casa por supuesto que sabe de esto porque tiene que administrar todos los meses los ingresos y los gastos y hace magia, tenemos que hacer que calcen, por lo menos. Y ojalá netearlos, como se dice. Netearlos. Ojalá que haya un poquito más de ingreso para tener ahorro, para poder después en las vacaciones tener alguna posibilidad de salir o de despejarse, de tratar de relajarse. Entonces tenemos por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. Centrémonos primero en lo que es el sueldo mínimo, por lo tanto en los ingresos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Chile? Es 276.000 pesos brutos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, porque al final la gente dice, ya, ¿cuánta plata tengo para gastar? Y hay que restarle las imposiciones. Porque cuando alguien tiene un contrato con un sueldo mínimo de 276.000 pesos, aproximadamente lo que le queda, esto es bruto, ¿y queda un 12% aproximado? Es aproximadamente 225.000 pesos lo que te queda líquido. De líquido. En el fondo aproximadamente, para poder ¿ya? De líquido. Porque hay que pagar la cotización el seguro de desempleo. Todo lo que significa, y te queda entre 220 y 225.000 pesos líquido, ya esto es aproximado. Por lo tanto, cuando alguien dice el mínimo, hay que preguntarse, bueno, ¿esto para qué está alcanzando? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, nosotros lo que hemos tratado de decir es, consideremos los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos ofrece con respecto a la canasta básica familiar. Hoy día tenemos que una canasta básica, mi letra es bien fea, pero bueno. No, mejor que la de nosotros es lejos. Canasta básica mensual hoy día por persona están cerca de 42.000 pesos. Mientras no ponga eso con tilde. Y eso, vamos a poner eso y le vamos a poner un tilde. Está en 42. Ponga el acento a la canasta. 42.000 pesos la canasta básica que considera elementos solamente de consumo de alimentos. Es una canasta que se define con lácteos, con ciertas carnes, con carbohidratos, etcétera. Eso es al mes por persona. Por persona. Pongamos que son 4, una familia de 4 sería alrededor de 160
68.000 pesos Claro. solo en la canasta básica. En la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Los gastos son no solamente el alimento, sino el transporte. Muchas veces incluso para ir al trabajo no te pasan movilización aparte, deberían. Claro. Pero hay veces donde no te incluyen una movilización aparte y es un gasto importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como indicadores de calidad de vida? De calidad de vida se dice que para tener la extrema pobreza, o sea, para estar por sobre la línea de extrema pobreza en Chile se ha fijado en 106.000 pesos. Entonces vamos a poner línea extrema pobreza. Está hoy día en 106.000 pesos por persona, pero cuando se hace para una familia de 4 personas aproximadamente, no se multiplica directamente por 4. ¿No? No, ¿por qué? Porque hay economías de escala en el hogar. Entonces se llama lo que se dice por persona equivalente. Entonces uno cuando lo ve en un hogar promedio, esto es por persona, si es que uno lo mira por hogar promedio, en total da como cerca de 280.000 pesos. Entonces acá para un hogar, vamos a poner lo mismo, hogar, pero para hogar, y para que no moleste, no diga, oye, no sabe multiplicar por 4. No, no es multiplicado por 4. Es cerca de 280.000 pesos porque el arriendo no hay que arrendar para 4 personas, claro, si es que en el caso que uno tuviera es una sola. Claro. Entonces se hacen economías de escala en el hogar, la gente lo sabe bien, entonces hay 280, todos estos son números aproximados, creo que siempre es 278.000 y algo. Claro. ¿Dudas hasta ahora? No. Independiente de sea como sea, son 280.000 pesos y gano 225 líquidos, entonces... Pero por súper buena. Si en un matrimonio hombre y mujer ganan los 225 líquidos, son 450. Ya, pero si yo soy madre soltera... Son 4 integrantes con 4. Tú estás suponiendo que es un matrimonio, pero si soy madre soltera, yo con mis 225.000 pesos tengo que mantener a mis 2 hijos. Claro. Profe, vamos a pregunta. Con estos datos que estamos manejando, yo entiendo el punto que dice la Juli. ¿Qué porcentaje de la población de Chile hoy día se encuentra bajo la línea de extrema pobreza? Vamos a ir al tiro porque hay otra línea que es importante, que es la línea de pobreza, que generalmente se ha actualizado la canasta familiar, entonces han subido, por así decirlo, los estándares para caer o no en la línea de pobreza. Entonces, la línea esta de extrema pobreza, es decir, lo que se llama, si es que estás debajo de eso, eres considerado prácticamente un indigente o una persona que no está capacitada con su ingreso de poder satisfacer las necesidades más básicas que tiene una persona. Entonces, la línea de pobreza... Línea. El acento. Vamos a poner acento en todos lados. Y eso con las tildes. ¡Ah! Eso. Saludos a Daniel Matamar. Línea de pobreza. Y la concejala Soledad Vial. No, es una broma para que la línea de pobreza está en 160.000 pesos por persona, pero cuando hacemos lo mismo para un hogar, como tenemos por persona equivalente, se hace como economía de escala, quedan 422.000 pesos. Entonces, ahí ya estamos en problemas. ¿Qué es lo que pasa? Era alto. Lo que pasa es que en Chile tenemos una estructura de gastos mayor a la de ingresos. Salió la encuesta de Línea hace poco. Sí. ¿Y qué es lo que nos decía? Que hasta los 4 primeros quintiles, es decir, si ordenamos la población desde las personas que menos ingresos tienen hasta las que más tienen, el 80% de la población gasta más de lo que ingresa. Gasta más de lo que ingresa. Entonces recién al último 20% de la población tiene más ingresos que gastos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente se está endeudando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, en los gastos hay que poner un gasto más, que no está acá, que es el interés. Claro, la tasa de interés, que mes a mes va siendo cargada como una mochila a las familias chilenas que crecientemente tienen que incorporar dentro de su gasto la tasa. Entonces, ahora movámonos un poquito de acá, de lo que son los ingresos, y movámonos para los gastos. ¿En qué es lo que tiene que gastar una familia en promedio? Vayan diciendo ustedes. Comida, alimentación. Transporte. Educación. Educación. En promedio, movilización. Como estoy diciendo, en promedio hoy día se gasta cerca de 220.000 pesos en alimentación y en bebidas no alcohólicas en una familia media de nuestro país. ¿Por qué está un poco distorsionada la cifra? Y uno dice, pero ¿cómo 200? Solo en comida no alcanza. Porque tenemos que en el último quintil, en el último 20% de la población que tiene más altos ingresos en Chile, que yo no podría decir que son necesariamente ricas esas personas, simplemente quedan dentro del 20% más altos ingresos, se dispara el gasto. Se dispara considerablemente el gasto. Por lo tanto, el promedio es como lo que decía Nicanor Parra, ¿no? Tenemos 2 panes, una persona come 2 panes, otra persona come ningún pan, pero tenemos un pan en promedio por persona. Y es exactamente lo mismo. Por eso el promedio
de la alimentación hoy día está siendo de cerca de 220.000 pesos por hogar. El transporte entre transporte público o benzina y los distintos gastos se está haciendo de 170.000 pesos en promedio por hogar. Por hogar. Y así se empiezan a sumar gastos de distinta índole hasta llegar a cerca de 1.100.000 pesos de gasto por hogar. Ese es el promedio. Estamos hablando de un hogar de en promedio 4 personas. Ahí está, 170.000 pesos promedio en transporte, en alimentación, 220.000 pesos por hogar, alimentación. Claro, alimentación incluye todo esto. ¿Se imaginan? No sé, les pregunto, ¿qué es lo que más consumen los chilenos? Y esto no importa si están en regiones, en Santiago, o en todos lados. Pan es lo que más se gasta, lo que más se consume en Chile, y es un problema grande porque es mucho carbohidrato, es poco saludable, por lo general tiene harto sodio. Tiene harto sodio, entonces tenemos una población, sobre todo infantil, que crecientemente está dentro de las poblaciones con más obesidad dentro del mundo. Diputado. Eso después, ¿en qué es lo que trae? Trae más gasto de salud. En salud. Entonces hay un problema grande con la alimentación. Diputado, ¿qué pasa cuando el ítem crédito se transforma en un costo prioritario para una familia? ¿De cuánto exactamente es, Germán, el dato? Cerca del 70% de los chilenos está endeudado. Es lo que salió recientemente y se avala también con datos de la Fundación Sol y varias instituciones que hablan que, claro, los chilenos estamos endeudados. O sea, aquí, ¿cuántos de acá estamos endeudados? Levanta la mano. Yo tengo deuda, yo levanto la mano y yo tengo deuda. ¿Puedo levantar las dos? Todos podemos. Mira, su calilla. O sea, prácticamente todos tienen que recurrir al crédito para comprarse una casa, para comprarse una tele, para comprar vestuario. Incluso algunos pagan con tarjeta y con crédito para comprar alimentación. Y eso es lo más preocupante, porque uno podría decir, ya una persona que se compra un segundo hogar, imagínate, y está endeudado, bueno, es un lujo. Otra tele. Pero la persona que se tiene que comprar la cuenta de la luz y tiene que endeudarse, la persona que tiene que pagar el supermercado y tiene que endeudarse, colegios, ahí ya es un indicador de que ya está muy mal la cosa. El que compra el pan con cuotas está frito. Muy mal, muy mal. Pero, diputado, ahí también vemos cómo el sistema no hace nada para proteger a esa persona, que no le queda otra opción que tener que endeudarse. Entonces el sistema avala a todas estas casas comerciales, a los supermercados, que esa pobre persona tenga que ir a comprar lo que tiene que darle comida a su hijo con la tarjeta y después le llega el interés. Bueno, o sea, el sistema está mal hecho porque lo avala. Vamos a tratar de poner los dos argumentos en la discusión del sueldo mínimo. Voy a tratar de ser lo más imparcial, pero sabemos que cada persona tiene sus sesgos. Existen dos aproximaciones para este problema que transversalmente todos dicen. Nadie en la política, y sería muy caricaturesco pensar que hay algún sector político que dice, mira, me da lo mismo que la gente se esté endeudando para comprar el pan. No, a todos les preocupa. Solo que hay distintos enfoques. Hay un enfoque que dice, mira, las personas por fruto de su trabajo tienen que autónomamente tener la capacidad de tener los ingresos suficientes para sustentar a una familia y estar por encima de la línea de la pobreza. Por lo tanto, para eso, el ingreso tendría que ser más de 420.000 pesos líquido. O sea, estamos hablando de este monto, tendría que llegar acá si es que un solo sostenedor o sostenedora del hogar tiene que sostener a 4 personas. ¿Ya? Eso estamos muy lejos de eso. Es decir, es bien precario nuestro salario en considerado a esa necesidad. Pero lo que... otros enfoques, ¿qué es lo que dicen? Es, mira, hay familias donde hay una persona que trabaja, y es cierto, es un problema, pero hay lugares donde son 2 personas o donde no tienen hijos, y por lo tanto, subirles a todos este monto quizás genera un problema económico por el desempleo, y por lo tanto preferimos darle subsidio. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Que el sueldo sea más bajo, le pasamos, y a los que el resultado de su neteo tengan menos plata, les pasamos y el alcalde tiene una... Sí, bueno, y ahí es donde muchas veces entramos los municipios con la ayuda social. Claro. Y son millones de pesos que en definitiva van a las familias más vulnerables, a la familia del Chile Crece, que, no sé, con canasta de alimentos, los bonos, con subsidios de arriendo. El alcalde prefiere que se suba el mínimo y que usted pueda destinar que esos son costos ocultos, porque no caen nunca dentro, porque cada municipio tiene una realidad distinta. Hay municipios que invierten mucho más en temas de apoyo social y otros que invierten menos, pero definitivamente es un tema que para todos los municipios es una preocupación permanente, porque generalmente las familias, que además el Estado también tiene una composición bastante especial, las familias cuando caen en esta desgracia, ¿dónde van?
al municipio. ¿Y qué piden? Comunal. La ayuda. La ayuda. Lo que sea. Y muchas veces llega la gente a hablar con el alcalde, ayúdeme en lo que sea. Porque está gente que de verdad está desesperada, gente con niños que no tienen ni para comer. Entonces ahí nosotros los alcaldes tenemos que tener idea. Muchas veces dice, bueno, ahora el comercio informal. ¿Por qué la gente va y se pone a vender sus cosas en la feria? Afuera del metro. Es necesario regular, es necesario abrir espacio y los alcaldes ahí también tenemos una responsabilidad social con ¿Quién puede ir a pedir ayuda a la municipalidad, alcalde? Cualquier persona que esté dentro, o sea, lo que estipula en definitiva la norma es que esté dentro del 40% de familias más vulnerables. Generalmente la mayoría de los beneficios van precisamente a esas comunidades. Pero también hay una pobreza oculta. ¿Qué pasa con una mamá? Como decía usted, mamá soltera, que el papá no paga la pensión, papá irresponsable. Que papá no existe. Papá irresponsable. Tiene 3 hijos, tiene un sueldo de $1.000.000. Estamos hablando de un buen sueldo para no es malo. Pero resultó que tiene a los 3 hijos en la universidad sin crédito. ¿Cuál es su ingreso para esa mamá? Efectivo. Cero. Vive endeudado. Menos vive endeudándose. Entonces también hay un umbral de familias, que no es menor, que de probablemente clase están media. en otro porcentaje de clase media, que no recibe o no tiene acceso a beneficios. Y muchas veces los municipios tenemos, para poder ayudar a esas familias, creamos becas, creamos otro tipo de subsidios que tratamos de alguna manera de llegar, pero los recursos son absolutamente limitados. Alcalde, ahí quiero entrar en un tema que me parece que no se ha discutido mucho y que el diputado lo planteaba. ¿Algún tipo de subsidio o ayuda a las familias que tienen hijos? Porque no es lo mismo que un hombre o una mujer soltera gane 225.000 pesos a una familia completa. Claro, exacto. Entonces, ¿el sueldo mínimo es el mismo para todos? O, por ejemplo, si tú tienes hijos, deberías tener un beneficio porque estás aportando fuerza laboral para el futuro del país. Exacto. El tema es que se tienen que ver como cosas separadas porque por lo general el salario de una persona es producto de lo que esa persona le agrega valor al proceso productivo o económico que está detrás. O sea, por eso uno entre comillas, vende su fuerza de trabajo para conseguir una remuneración por ese trabajo. Entonces, de alguna manera, el salario es ciego a tu entorno familiar. Ahora, pueden haber beneficios de la empresa si es que tienes hijos, pueden haber políticas públicas que quiten la presión en el salario a las cosas básicas. Por eso cuando uno dice, si es que la educación fuese gratuita, si la salud fuese gratuita, claro, la presión por salarios más altos no es tanta.